Buenos días. Excelente presentación, la anterior. Me ha gustado mucho, sobre todo, además, la gran participación que ha habido. Y vamos a pasar, vamos bien de tiempo, estamos sábado por la mañana, por lo tanto, mis agradecimientos tenéis que multiplicarlo por 2 o por 3 a todos los que estáis aquí, sobre todo a todos los que estáis en casa. Quiero agradecer también al Comité Científico por haber contado conmigo y por permitirme compartir este tiempo con María José. Yo soy José Miguel Borrachero, soy médico de atención primaria, trabajo en Cartagena y soy miembro del grupo de trabajo de nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes de la SED. Y vamos a hablar en este rato vamos a hacer un taller hablando de tecnología en el abordaje del paciente con DM2. Es un título muy ambicioso y bueno, estoy seguro que vamos a sacar muchas cosas en claro. Presentar a María José Goñi tiene poco que presentar porque casi todos la conocéis. Trabaja en Navarra, endocrino, jefa de sección de diabetes y experta en tecnología, muy conocida por todos vosotros, miembro del grupo de trabajo, y para mí es un honor compartir mesa contigo. Antes de empezar, solo decir 4 datos, porque creo que es importante, porque vamos a hablar de diabetes tipo 2. Deciros, todos sabemos la prevalencia tan alta que hay de diabetes tipo 2 en la población. Según la Federación Internacional de Diabetes, los últimos datos hablaba de una prevalencia del 10,5%, cerca el año pasado de más de 500 millones de personas en todo el mundo con diabetes, pero es que se espera que para el 2045 esta prevalencia alcance casi los 800 millones de personas. Los datos de prevalencia, de población, los 800 millones de personas. Prevalencia un poquito menos, o sea, un 12%. Estos datos son equiparables mucho a los datos que vemos en España, pero es que no solo eso. Tenemos un arsenal terapéutico muy alto para tratar a las personas con diabetes, pero aún así tenemos la mitad de las personas con diabetes tipo 2 que no están diagnosticadas, que no saben que tienen diabetes. Tenemos la mitad de esas personas no cumplen objetivos de los criterios de la ADA y tenemos un arsenal terapéutico muy bueno, están muy bien tratados, pero aún así no conseguimos esos objetivos. Por lo tanto, tenemos la tecnología para que nos ayude a ver si podemos llegar a conseguir revertir todo esto. Y para eso, María José, te doy paso, para que nos expliques un poquito todas las herramientas que tenemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Josechu, gracias al comité organizador y gracias a los que estáis aquí en los 2 formatos. Bueno, pues enlazando con la sesión anterior, realmente esta, bueno, pues también es un reto. Y es un reto el título en sí, porque yo creo, y estaréis de acuerdo conmigo, que engloba 2 conceptos muy amplios y muy complejos: tecnología y diabetes tipo 2. Y de hecho, bueno, ¿qué entendemos por tecnología? Y si la aplicamos a diabetes tipo 2, bueno, pues vamos al oráculo del saber, que es la ADA, y fijaros cómo define tecnología. Realmente es que no deja espacio a la duda, ¿no? Es el término que se utiliza para describir los hardware, los sistemas, los distintos dispositivos y los software que las personas con diabetes utilizan para su automanejo, y va desde las modificaciones de estilo de vida, medición de glucosa y ajustes de terapia. Y además dice también una cosa muy interesante, y es que, y estamos todos de acuerdo, y en estas jornadas pues se reivindica la importancia de la educación en tecnología, como sabéis, y como acabamos de ver perfectamente en la sesión anterior. Gran parte de esta educación pilota en formato presencial, pero todos utilizamos recursos online, formación en remoto, material educativo escrito que nos proporcionan de los distintos sistemas, pero en el caso de la diabetes tipo 2, la educación fundamentalmente, como sabéis, y por eso aumenta su dificultad y el tiempo necesario, es presencial. Y también dicen una cosa muy interesante, y es que la complejidad y la evolución de la tecnología es una barrera, y es una barrera para nosotros, para los profesionales de salud, para los pacientes con diabetes y para los que financian todo tipo de tecnología. Y en el caso de diabetes tipo 2, todavía, como sabéis, es un reto mucho mayor.
Y es complejo el título de la sesión porque ¿qué significa diabetes tipo 2? ¿Qué significa ese número que ponemos a muchos pacientes que tienen diabetes? Cuando pasamos una consulta de diabetes tipo 2, la verdad, el abanico, el espectro de pacientes que nos encontramos a lo largo de la mañana es, como sabéis, muy, muy diferente. Desde el paciente con una fragilidad extrema y una dependencia total en los cuidados de su diabetes, al paciente frágil, pero que es autónomo en su cuidado y que el enfoque del tratamiento y de la tecnología tiene que ser distinto, el paciente mayor, funcionalmente activo, los pacientes de edad media y, por supuesto, pacientes con diabetes tipo 2 jóvenes. No solo el condicionante clínico de la autonomía o no, o de la funcionalidad, es lo que nos va a condicionar muchas veces el tratamiento, sino que son procesos fisiopatológicos de enfermedad distintos los que hay detrás y los enfoques de tratamiento y también de tecnología, en mi opinión, tienen que ser distintos. Como sabéis, bueno, esta idea de cajones cerrados para diagnóstico de los distintos tipos de diabetes está cambiando para tipo 1, gracias a Dios está cambiando también para tipo 2. Hasta ahora realmente poníamos, como digo yo, ese número a aquellos pacientes con diabetes que no cumplían criterios estrictos de otro tipo de diabetes. Esta era un gran cajón desastre, ¿no? Que tenemos a nuestros pacientes, pero ya esto está cambiando. Desde hace unos años hay iniciativas dirigidas a definir subtipos o estratificar a los pacientes con diabetes tipo 2 en distintos grupos que implican distintas formas de evolución de enfermedad, distintas necesidades de tratamiento y, ¿por qué no?, distinta tecnología. Y como digo, hay varias iniciativas, quizá la más conocida, a mí particularmente es la que más me gusta porque creo que refleja la realidad y es muy fácil de estratificar en base a estas variables que las podemos todos medir y de hecho las medimos al diagnóstico, y hablaríamos de 5 tipos de diabetes fundamentalmente. Anticuerpos positivos implica diabetes tipo 1, sabéis que el concepto LADA está desapareciendo, y dentro de los pacientes que tienen anticuerpos negativos nos podemos encontrar con distintos subtipos. Y así un 20% de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 son pacientes muy similares al paciente con diabetes tipo 1, excepto en la autoinmunidad, que no llegamos a detectar la positividad. Tenemos un 15%, o podemos tener, y según este análisis sueco, un 15% de pacientes con una resistencia a la insulina muy severa. Son pacientes que debutan con la enfermedad más tarde, pero que su riesgo de nefropatía y de enfermedad hepática es altísimo y el enfoque tiene que ir dirigido ahí. Pacientes con diabetes en relación a la obesidad, pero que no tienen esa resistencia insulínica y que la prevalencia de complicaciones es mucho menor, y un gran pool de pacientes con diabetes tipo 2 relacionada con la edad y cuyo riesgo de complicaciones angiopáticas es muy bajo. Estos clúster o esta estratificación de diabetes implica, bueno, pues es lo que se relaciona con medicina de precisión en diabetes, implica una evolución de la enfermedad distinto, por lo tanto un enfoque, un screening y un tratamiento de complicaciones distinto, una estrategia de prevención distinta, por supuesto un enfoque de tratamiento totalmente distinto y, ¿por qué no?, y esto es lo que digo yo, ¿por qué no una tecnología de precisión distinta? Y aunque en las guías de práctica clínica hoy por hoy, el enfoque es individualizar el tratamiento, el paciente en el centro, es verdad que esta diferenciación de tipos de diabetes tipo 2 en cuanto a su fisiopatología no queda bien reflejada y poco a poco, pues esperemos que vaya cambiando. Nos has hecho la foto perfecta del paciente con diabetes, de lo complejo que es todo esto, y ahora vamos a introducirnos en el mundo tan interesante como el de la tecnología y nos vas a explicar todas las herramientas tecnológicas para que podamos ir adaptándolas y ver de qué manera lo podemos hacer para que realmente nos sean útiles en el día a día. Bueno, lo voy a intentar. Seguro que aportáis muchísimas más cosas de las que yo voy a quedar aquí reflejando. Si volvemos al esquema, a la definición de la ADA, me ha servido un poquito de guía como de estructura de la charla, porque efectivamente, como hemos visto, tecnología se refiere a técnicas aplicadas a la medición de glucosa y técnicas aplicadas al tratamiento, y eso es un poquito lo que vamos a revisar. Estamos hablando de diabetes tipo 2, vamos a ver la tecnología aplicada a los glucómetros y a la estrella de la medición, que es la monitorización. Bueno, los glucómetros, como sabéis, han evolucionado. Ya no son el aparatito en el que medimos la tira, nos da la cifra y nos olvidamos.
realmente tiene una funcionalidad asociada a los glucómetros que conviene tener en cuenta, conviene recordarlo y conviene utilizarlo, y así disponemos de aplicaciones vinculadas a glucómetros muy interesantes para los pacientes que suponen un refuerzo y una motivación, si lo utilizamos adecuadamente, muy interesante, y bueno, y los software de visualización de los datos que a nivel de profesional nos facilita muchísimo la asistencia a paciente con diabetes tipo 2, tanto en consulta como en remoto. Pero aquí la teoría choca con la realidad, como ocurre muchas veces en diabetes, y nos encontramos con la limitación en la prescripción de tiras reactivas, que en cada comunidad, incluso en cada área, bueno, pues tiene una política sanitaria diferente. Es verdad, si vamos a la literatura, que no hay una bibliografía muy contundente, una evidencia absolutamente llamativa en cuanto a que el autoanálisis mejora mucho el control del paciente con diabetes que no está en tratamiento con insulina. Quizá todas esas publicaciones no hay una evidencia clara de la unión entre el autoanálisis y las medidas educativas, pero todos sabemos lo importante que es para muchos de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tener un glucómetro en casa, ¿no? Es una medida de motivación, de mantener un poco la sensación de control de la situación, valoración de la enfermedad intercurrente, pero bueno, pues hay una política sanitaria dirigida al ahorro y la limitación de tiras es importante. En concreto, en mi comunidad, hasta hace 2 años, teníamos una libertad total de prescripción de tiras reactivas y de utilización de todos los tipos de glucómetro, y desde hace 2 años se ha cortado absolutamente esta financiación y queda limitada a pacientes que utilizan medicación que puede provocar hipoglucemias, es decir, sulfonilureas e insulina. En el resto de los pacientes no disponen de glucómetro ni de tiras reactivas. Por lo tanto, glucómetro en estos pacientes es alta tecnología. Las apps vinculadas a los glucómetros, como decía, me parece una herramienta educativa y motivacional impresionante. Prácticamente casi todos los glucómetros tienen las aplicaciones que los pacientes se pueden bajar a sus móviles, se vinculan con el glucómetro, y cuando el paciente, como sabéis, hace su medición, pues en la aplicación, bueno, pues puede visualizar, bueno, pues todos los datos previos, puede identificar patrones, puede recibir incluso mensajes de qué bien lo estás haciendo o cuidado con esto, porque te deberías de actuar así, códigos de colores, que parece que no, pero a los pacientes mayores les ayuda muchísimo, y en concreto, bueno, los dispositivos de Roche tienen además la aplicación con calculador de bolo. Pero no solo eso, sino además, bueno, los glucómetros se vinculan a plataformas de descarga que, como decía, podemos utilizar en la consulta como herramienta asistencial y educativa. La tienen todos. Esta es la plataforma, sabéis, LibreView, vinculada a los glucómetros de Abbott, cuyos informes son muy similares a los que podemos ver en la monitorización. Roche, Ascensia, Menarini o LifeScan con su OneTouch. Prácticamente todos ofrecen los mismos informes, sí que es verdad que cada informe se denomina o lo llaman de forma distinta. En la práctica lo que haces es quedarte con 2 o 3 informes y con eso funcionar, y es verdad que de un vistazo, bueno, pues diagnosticamos la situación del paciente, identificamos los puntos de mejora, y además, si volvemos la pantalla, la vemos con el paciente, entiende perfectamente los cambios de tratamiento que les vamos a poner. De nuevo, la realidad, y os traslado la problemática que tenemos en nuestra comunidad. Esto nosotros en la consulta de endocrinología no tenemos ningún problema, tenemos todas las plataformas instaladas, simplemente hay que instalar unos drivers y el paciente viene con el glucómetro que sea, lo descargamos y lo visualizamos, o incluso online o en remoto, pero ese mismo paciente, si es atendido por nuestros compañeros de atención primaria, no pueden visualizar los datos, porque en mi comunidad se trabaja en entorno CITRIS. Eso significa que el profesional de atención primaria, tanto médico como enfermera, el ordenador que tiene en su consulta no es un verdadero ordenador, es una terminal conectada a un ordenador central, y eso hace que no puedan descargar ningún dispositivo. Por lo tanto, el mismo paciente, si va al compañero de atención primaria, va a ir con su libreta, si va a mi consulta, voy a poder visualizar todos esos informes que tanto ayudan y, como insisto, tanto nos sirven para hacer intervención educativa o de cambio de tratamiento. Y además, bueno, también tenemos las plataformas que descargan prácticamente todos los glucómetros, plataformas únicas que podemos utilizar y que nos dan un informe común, utilicemos el glucómetro que utilicemos.
En mi servicio utilizamos o trabajamos con Social Diabetes. Lo que hacemos es invitar al paciente a que se baje la aplicación, se vincula el glucómetro con la aplicación y nosotros desde la consulta podemos visualizar los datos y esto nos permite, nosotros tenemos una consulta de crónico con diabetes complejo, nos permite hacer un seguimiento remoto de los pacientes y cuando les llamamos, los pacientes no nos cantan las cifras, sino que lo que hacemos es entrar a la aplicación, ver los datos, estudiar la situación y hacer un feedback de cambio de tratamiento. No solo está Social Diabetes, Insucloz ofrece las mismas posibilidades, vinculación a prácticamente todos los glucómetros, aplicación para el paciente para vincular y web a la que accedemos para ver los datos. Y lo mismo Gloco, como sabéis, bueno, a través de su aplicación vincula glucómetros, vincula monitorización, también Social Diabetes, Insucloz también permite visualizar datos de monitorización, otro tipo de dispositivos como actividad física e incluso bombas de insulina. Por lo tanto, esta es una herramienta que en el caso del paciente con diabetes tipo 2 me parece que es muy interesante. Estos son aplicaciones de registro y de seguimiento de glucemias, pero como sabéis hay muchas más aplicaciones de nutrición para contaje, para ayudar al contaje, educativas en nutrición, de monitorización de ejercicio físico y como sabéis esto fue un boom en diabetes en el año 18-19 y al que esté interesado seguro que conocéis este documento que elaboraron unos compañeros expertos en el tema. Pero realmente hay evidencia, esto fue un boom 2019-2020, es verdad que creo que todos estamos utilizando menos las aplicaciones, pero ¿qué evidencia tenemos de su utilidad en diabetes tipo 2? Este boom de las apps fue un tema muy hablado en todos los congresos y motivó incluso un consenso de la ADA y del Grupo de Trabajo de Tecnología de la ADA y de la ISD, un consenso en el que se establece una serie de recomendaciones a todos los estamentos implicados en la atención al paciente con diabetes, desde las agencias reguladoras, sociedades científicas, industria y también nosotros a los profesionales de salud, en la que se nos aconseja estar al tanto de todas las aplicaciones, informar y apoyar al paciente en su utilización e incluso hacer una valoración de los resultados en salud de la utilización de estas aplicaciones. Como decía, ¿qué evidencia tenemos de su utilidad en diabetes tipo 2? No vamos a ir a estudios concretos, vamos a ir a metaanálisis, que es el último que he encontrado y que es del 2022. Incluye 19 ensayos clínicos en el que valora la eficacia y las intervenciones que se hacen con aplicaciones. Divide todas las aplicaciones, son 19 estudios, como os digo, 19 ensayos. Divide las aplicaciones, me parece muy interesante la división entre didácticas, únicamente son de consulta, o permiten una interacción. La aplicación interactúa con el paciente emitiendo pequeños mensajes basados en un algoritmo predeterminado de la aplicación o permite la interacción con el profesional. Bueno, pues fijaros, no es una sorpresa ver que realmente las que son efectivas son aquellas en las que hay una interacción, pero fijaros con muy poca diferencia entre interacción de la aplicación solo o interacción con el profesional. No parece que influya el entrenamiento previo en su utilización y sí que es llamativo que se benefician más los pacientes con peor control. Y además es una intervención que persiste en el tiempo. Sabéis que cuando hacemos una intervención en diabetes y lo medimos a los 3 meses, va a mejorar y quizá la duda es si esa mejora persiste en el tiempo. Bueno, pues con el tema de las aplicaciones a lo largo de 12 meses mantenemos la eficacia en cuanto a reducción de glicada, que es como se mide en este metaanálisis la eficacia. Pero la estrella de la medición de continuidad de glucosa hoy en día es la monitorización, también en el paciente con diabetes tipo 2. Sabéis, hay una evidencia detrás que avala su utilización. No me voy a detener, únicamente a recordar los grandes estudios que hay en pacientes con diabetes tipo 2 en multidosis. Replace con el Freestyle 2 no llega como estudio global a demostrar reducción de glicada, sí en menores de 65 años, pero sí hay una disminución a la mitad, al 50% de las hipoglucemias, un dato muy importante. Diamond también en 2017 con el DESCOM sí que demuestra reducción
reducción de glicada significativa y mejoría de tiempo en rango, no mejoría del tiempo en hipoglucemia, y estudios de vida real, quizá el más importante, el de Evans, en el que no se evidencia diferencia en cuanto a eficacia respecto al grupo de pacientes con diabetes tipo 1. Y también cada vez, y esto es un tema pues emergente en todos los congresos de diabetes, se evidencia en pacientes que no están en multidosis, el mobile con insulina basal, reducción de 0,5 respecto a automonitorización capilar, Relief, que demuestra reducción de hospitalizaciones por complicaciones derivadas de situaciones agudas de la diabetes, lo mismo el registro USA. El estudio de Kruger, que se hace en varios países europeos, sí que reduce hasta un punto la glicada, y el último estudio en pacientes que no están en tratamiento con insulina, que también demuestra reducción significativa de la glicada. Con toda esta evidencia hace que la ADA este año establezca sus recomendaciones en monitorización, que lo más llamativo es que no diferencia, no pone número a la diabetes a la hora de recomendar estos sistemas. Habla de adultos con diabetes que están en multidosis o bomba de insulina, y la única limitación es que sean capaces de utilizarlo de forma segura. Y el mismo nivel de evidencia, fijaros a la derecha, para pacientes adultos con diabetes sin número que estén con insulina basal. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Sabéis que esto se puso en marcha de forma oficial a raíz de una resolución de abril del 22. Previamente, sabéis, se había financiado monitorización primero en niños con diabetes tipo 1, después en adultos con diabetes tipo 1, sistema FLASH, posteriormente una resolución que incluía monitorización en tiempo real a pacientes que a pesar del FLASH seguían con hipoglucemias, una posterior se incluía pacientes con diabetes ni tipo 1 ni tipo 2, y por fin en abril del 22 se incluyó a los pacientes con diabetes tipo 2. En esta resolución nos establecían un límite, una fecha límite para implantación de estos sistemas, que recuerdo que es diciembre del 24. Aquí nos establecían grupos de prioridad, y es una resolución posterior de octubre del mismo año en el que se establecen una forma de ordenar la prioridad de los pacientes. Y en esta resolución pues hay dos aspectos diferenciales de otras resoluciones que me parece muy interesante, y es que habla de sistema de monitorización de glucosa en general, es decir, no concreta que tiene que ser el FLASH, y fijaros que dice que podrá ser indicado por los médicos implicados en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2. No habla de ninguna especialidad concreta, lo cual, según esta resolución, quedaría abierto a todas las especialidades que atienden a pacientes con diabetes tipo 2. Atención primaria, endocrino, ¿por qué no geriatría? ¿Por qué no medicina interna? ¿Por qué no ginecología con sus pacientes con diabetes tipo 2 que están en insulina? Bueno, esto, la verdad, que es la primera vez que lo deja abierto. ¿Y en qué se transforma esto? Esto luego se traslada a cada comunidad autónoma, y, como vamos a ver, cómo cada comunidad autónoma ha hecho un poquito, no ha sido homogénea la respuesta. Previamente a esta resolución, y es algo muy comentado en todas las comunidades, ha habido algunas que se han adelantado, sabían que esto iba a salir y se han adelantado y no han seguido un poco las directrices de las resoluciones. El primero fue Ceuta. País Vasco en noviembre restringió la prescripción a endocrinología y simplemente había que cumplimentar un cuestionario. En enero del 22, Murcia se adelantó y aprobó la prescripción, la financiación, y en marzo del 22, un poquito antes de la resolución, Andalucía, que ha sido un ejemplo para todos de cómo ha llevado el proceso. Entonces, en mi opinión, y quizá estáis de acuerdo conmigo, esta resolución plantea algunas cuestiones, y es quién debe hacer la prescripción de la monitorización y el seguimiento de estos pacientes. Y como digo, cada comunidad autónoma ha hecho un poquito diferente y a distinta velocidad. Estas son las comunidades, son 10 comunidades que ya tienen su instrucción propia y que han incluido a endocrinología, pediatría también y atención primaria. Aragón lo acabo de aprobar hace, yo diría que casi unos días, y Asturias ha incluido inicialmente pediatría y endocrino, pero en una segunda fase lo va a ampliar a atención primaria. Hay otras que no amplían la prescripción a atención primaria, se quedan en endocrinología, Baleares, Rioja, Murcia, y te miro a ti, Josechu, Murcia y País Vasco. Madrid, en principio, ha establecido que la prescripción la hará atención primaria, y hay 3 comunidades que todavía no han empezado porque, por así decirlo, no hay una instrucción local, que son Cantabria,
Cataluña, no el ICS, sino el resto de Cataluña y Galicia. Bueno, la siguiente cuestión que plantea es ¿qué sistema se va a financiar? Puesto que la resolución lo deja abierto, no concreta. Bueno, pues lo mismo. Cada comunidad ha hecho un poquito lo que ha querido o lo que ha podido. Hay algunas que lo que han hecho es un contrato en exclusividad con Abbott, con Free, es el caso de mi comunidad. En otras no hay concurso y hay libertad de prescripción, y en otras hay concurso e incluso con determinados tipos de monitorización o de niveles de monitorización. Por lo tanto, no hay una uniformidad y el paciente que vive en una comunidad no tiene el mismo acceso a sistemas que el paciente que viva a lo mejor a 20 kilómetros. Bueno, lo dejo ahí como reflexión. La tercera pregunta que nos planteamos es si incluimos atención primaria. El 80% de los pacientes están en atención primaria. ¿Cómo implementar la monitorización en atención primaria? Tenemos en cuenta que endocrino jugamos con ventaja. Llevamos ya años de experiencia y años de experiencia en implementación. Lo de la implementación en tipo 1, recordáis, parece que fue hace siglos, pero no hace tanto. Fue un reto para todos los servicios. Lo superamos, tenemos experiencia, pero no atención primaria en un momento muy delicado de la especialidad, ¿no? Entonces, bueno, realmente cada comunidad tiene su experiencia y no sé, Josechu, fuisteis de los primeros. Cuéntanos cómo lo habéis hecho. Pues muy rápidamente os lo cuento. En principio, como sabéis, justo antes de la resolución, bueno, el Servicio Murciano dio la posibilidad de implantar medidores, sistemas de medición continua. En este caso solamente lo habría Abbott, lo había Flash. Y la forma de hacerlo fue mediante una interconsulta no presencial. Bueno, había dos formas de captar a las personas con diabetes, múltiple dosis de insulina, diabetes tipo 2, que no estaban bien controlados. Uno era los que ya estaban en la unidad de endocrino, por lo tanto, de ahí mismo salían ya con el sistema puesto, y otro, mediante los que captábamos en la atención primaria, le hacíamos una interconsulta no presencial y se lo remitíamos a la unidad de endocrino. Se dejó libertad para que cada área de salud dentro de la comunidad llevara a cabo el programa formativo para los profesionales que atendemos a las personas que iban a llegar con estos nuevos sistemas, los cuales en muchos casos, pues bueno, en la atención primaria no estamos familiarizados. Primero se puso el sistema y luego vino la educación. Entonces, bueno, la educación ha sido una webinar que se han hecho desde servicios centrales, se han hecho hasta donde yo recuerdo se hicieron 2, y luego cada área de salud a su manera pues intentó dar la educación. No sé si es la manera mejor para hacerlo, pero estoy seguro que la experiencia que tenéis vosotros, María José, quizá nos pueda ayudar mucho y me gustaría que la explicaras. Es diferente. Bueno, me vais a permitir que abrimos un paréntesis. Voy a contar nuestra experiencia. Nosotros movimos el tema desde endocrinología. Antes de la resolución sabíamos que esto venía y creíamos que nos teníamos que preparar. Estábamos de acuerdo que atención primaria tenía que hacer la prescripción y el seguimiento de sus pacientes, y lo que hicimos fue convocar una reunión de la Comisión Asesora Técnica de Diabetes, que está constituida desde hace más de 20 años, pero llevábamos años sin reunirnos. En esa comisión están representados todos los estamentos implicados en la atención al paciente con diabetes, incluso los pacientes, y planteamos 4 cuestiones que consideramos necesarias para hacer un plan un poco de estrategia con este tema. Consideramos necesario hacer un estudio previo de qué N de pacientes estábamos hablando. Realmente estábamos preocupados y creíamos que había que hacerlo bien. Creíamos conveniente establecer unos criterios de priorización y de derivación a endocrino. No queríamos que todos los pacientes nos los derivaran, no podíamos asumir esa carga asistencial. Creíamos que había que hacer un plan de formación a los profesionales de atención primaria y analizar los recursos informáticos que existían en los centros de atención primaria para asumir este tema. Nos encontramos en el análisis de pacientes candidatos al sistema un N probablemente parecido al resto de las comunidades. Esto es una constante, un 22% de los pacientes con diabetes tipo 2 están con insulina, pero obtuvimos el dato concreto de los pacientes que estaban con multidosis en insulina premezclada o insulina basal, y eran unos 3.000 pacientes. Pues ya teníamos ese N. Este sería un poco la estratificación por edades. Es verdad que el grueso estaba entre los 50 y los 80, pero había casi 400 pacientes o muy jóvenes o muy mayores que probablemente exigían o reclamaban
necesitaban un abordaje diferente. Lo vimos como una oportunidad de mejora porque, fijaros, dentro de esos pacientes había un 30% con glicadas superiores a 8,5. Era una oportunidad de mejorar el control y lo mismo nos preocupaba el 25% de pacientes con bolo basal que estaban con glicadas por debajo de 7, es decir, una oportunidad para detectar hipoglucemias. Y muy interesante este dato del número de pacientes por profesional de atención primaria candidatos a este sistema. Pues fijaros que la mediana era 6, nos movíamos entre 4 o 10 pacientes de media por profesional y esto puede ser, bueno, pues como la botella medio llena o medio vacía. Son pacientes suficientes para que cada profesional de atención primaria se implique en conocer el sistema, en formarse y en hacer un seguimiento, o el profesional con la carga que tiene ahora mismo va a decir no me merece la pena, lo remito a endocrino, me dedico a otras cosas más prevalentes en mi cupo, ¿no? Bueno, pues hay que ver la respuesta. En endocrino sí tenemos un problema, ya llevamos los pacientes apuntados en una lista pendientes de su aprobación, sí que tuvimos que poner grupos de prioridad porque los pacientes nos llamaban a la puerta y en todo momento, y esto sigue siendo así, lo planteamos como 2 sesiones formativas, una primera y todos los pacientes vienen a los 15 días a hacerse el primer cambio y se hace como una educación un poco progresiva. Se intenta hacer en grupos no más de 3 personas, pero mucho se hace por la dificultad y la dependencia de forma individual, lo cual, bueno, pues retrasa mucho el proceso de implantación. Diseñamos un plan de formación de formadores en cascada, presencial. Cada centro de salud acudía con un representante, un médico y una enfermera que se comprometían a hacer la formación al resto de los compañeros. Utilizamos el material formativo de la SED que se elaboró junto a las sociedades de medicina de atención primaria, práctica con casos prácticos y realmente fue muy bien valorada. El problema es que esto lo hicimos en octubre del 22 y la aprobación en Navarra fue en febrero del 23. En 4 meses, la verdad es que prácticamente se les había olvidado y se están haciendo ahora sesiones presenciales de refuerzo. Y el último tema, el tema informático, como os decía, no pueden, los compañeros de atención primaria no pueden descargar los lectores en las consultas. Entonces, lo que hacen es coger el lector al paciente y visualizar los datos en la pantallita del lector, que como sabéis es bastante limitado, o bien hay algunos centros que sí que hay un ordenador real, que puede ser la biblioteca, la sala de reuniones, se van con el glucómetro, lo descargan ahí y desde la consulta se visualizan. Por otra parte, en atención primaria se trabaja con el navegador Edge, que no es el que se recomienda por Abbott y ha habido que hacer una vinculación, una posibilidad de acceder a LibreView. Se ha habilitado, se ha hecho una excepción para poder acceder a LibreView. Y lo que se ha hecho es que hay una persona de gestión en atención primaria especialmente implicada con este tema que se ha establecido como administrador de atención primaria. Entonces, los centros de salud lo que hacen es pedir por la inclusión, crear una cuenta. Es una cuenta por centro de salud. Los pacientes son compartidos en los distintos centros de salud y así todos los profesionales pueden visualizar. Nosotros en endocrino no estamos vinculados a las cuentas de los centros de salud. Lo estuvimos considerando, era una posibilidad, pero creíamos que quizá las INPs iban a superar nuestros recursos y consideramos que de momento no vamos a visualizar los datos de los sistemas que se inician en atención primaria. Y por último, cuando ya llevamos un tiempo de rodaje, y esto es algo que nos planteamos todos, ¿no? Y es un tema de debate en muchas mesas, ¿es aplicable lo que sabemos de interpretación de los datos de la diabetes tipo 1 al paciente con diabetes tipo 2? ¿Estamos utilizando los mismos criterios a la hora de interpretar y de modificar tratamientos? Bueno, pues si nos vamos al consenso del TIR del 2019, nos dice que sí, que deberíamos hacer lo mismo. Y fijaros que no diferencian ni siquiera en la situación de fragilidad. No diferencian entre tipo 1 y tipo 2, únicamente diferencian en la situación clínica de gestación. Ahí sí que hacen una diferencia. Y muy interesante es este artículo que también se hace con frecuencia referencia a él. Es un estudio que se hace en Suecia. Se analiza la glucométrica de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 de características clínicas muy, muy similares.
Son pacientes que se hace una valoración basal antes de entrar al ensayo clínico y se encuentran, bueno, pues lo que vemos confirma un poco lo que vemos en la práctica clínica, y es que la variabilidad del paciente con diabetes tipo 1 es extraordinariamente más alta que tipo 2. Muchísimo más alto tiempo en hipoglucemia que la diabetes tipo 2. Tiempos en rango menores, más bajos, y tiempo en hiperglucemia no hay o no encuentran diferencias significativas. Y también es interesante cómo relacionan estos datos con la glicada. Fijaros que al mismo nivel de glicada, el paciente con diabetes tipo 1 tiene una variabilidad muchísimo más alta, y al mismo nivel de glicada, el paciente con diabetes tipo 1 tiene un tiempo en rango más bajo, o lo que es lo mismo, al mismo tiempo en rango, el paciente con diabetes tipo 1 tiene glicadas más altas. Bueno, los autores lo relacionan, y probablemente sea cierto, con una mayor variabilidad. Estos datos hay que tomárselos, bueno, como provisionales. Los mismos autores dicen que, bueno, que conviene seguir en la pista de esta línea de estudio y diferenciar entre distintos subtipos de pacientes con diabetes tipo 2 e incluso distintos tratamientos. Pero bueno, como digo, está en la mesa del debate si deberíamos de aplicar al paciente con diabetes tipo 2 el tiempo en rango estrecho, la estrella de estas jornadas, pero yo me planteo, ¿lo deberíamos hacer para todos los pacientes con diabetes tipo 2? En mi opinión, no. Tenemos muchísimos pacientes con diabetes tipo 2 indistinguibles de un paciente con diabetes tipo 1. ¿Y en qué límite lo estableceríamos? ¿Y por qué solo el tiempo en rango? Deberíamos de tener criterios para todas las métricas diferentes en diabetes tipo 2 y probablemente lleguemos a ello. Pero bueno, todos, y vosotros podríais alargar esta lista hasta el infinito, estamos aprendiendo cosas de la monitorización en tipo 2. Es una constante que los pacientes mejoran, casi todos, no todos, no es una regla sin introducir cambios de tratamiento, es una herramienta de modificación de estilo de vida. El gap de glicosilación también lo vemos en diabetes tipo 2. Bueno, ha sido también una sorpresa y nos ha llevado a repensar cambios de tratamiento que hemos hecho quizá erróneos. La adherencia al tratamiento y a la medición cambia. Yo tengo pacientes, y vosotros también seguro, que no se miraban, no había forma de que se miraran la glucemia, y ahora están absolutamente mirándose a todas horas, y solo con esto mejora el control. Pacientes que se obsesionan y otros que no conseguimos que se miren. Quizá el abanico, en mi caso, por lo menos en mi experiencia, es más amplio que el paciente con diabetes tipo 1. Cuidado con las alarmas. Las alarmas de hiperglucemia en diabetes tipo 2 sirven de muy poquito, se angustian y sufren. Y, bueno, realmente hay gran diferencia entre el paciente con diabetes tipo 2 que lleva tratamiento no insulínico asociado o no. Tengámoslo en cuenta para disminuir, sobre todo, la variabilidad glucémica, ¿no? Y bueno, podríamos poner casos infinitos, solo puedo poner casos de FREE porque es el sistema aprobado en mi comunidad. Este es un paciente, este es el primer sensor, llevaba 220 unidades de insulina con estos resultados, y esto es 3 meses después. El único cambio de tratamiento que se ha introducido es la reducción a la mitad de la insulina, y es simplemente el llevarlo, ¿no? Y en cuanto a mediciones, bueno, pues esto es frecuente, por desgracia, y es una cuestión a debate. ¿Debemos retirar los sensores a estos pacientes que son reincidentes en no valorar el sistema y no mirarse? Muy frecuente esto, muy frecuente en los pacientes en multidosis, y cuando les dices, por favor, escanéate más, mírate más, me dicen, ¿para qué? Dame pautas de modificación de insulina premezclada o no me sirve de nada mirarme, ¿no? Y pacientes, este es el paciente que os decía, Carlos, no se miraba. Este está con una bolo basal, se ponía la insulina a ojo y ahora está continuamente mirándose, y la mejora ha sido espectacular en un mes. ¿Qué hemos aprendido también? Y esto nos lo dice la evidencia, que cuando ponemos monitorización en tipo 2 tiene que ser con visión de futuro, es decir, no vale, le voy a poner a ver cómo va. Esto es una extensión del mobile, 8 meses de intervención con monitorización frente a autoanálisis capilar. A los 8 meses a un grupo se les quita la monitorización y fijaros cómo el tiempo en rango baja.
Es verdad que no baja la situación basal, es decir, por llevarlo un tiempo el paciente aprende y cambia hábitos y mejora el control, pero la idea es mantenerlo de forma continuada. Y también es una pregunta que podemos lanzar, es en aquellos pacientes que todavía no está financiado o por razones X no lo podemos poner, ¿tiene sentido lo que llamamos uso profesional? Es decir, la monitorización puesta de forma intermitente y periódica. Pues la respuesta es que sí, y yo la verdad es que es algo que, bueno, quizá a lo mejor consigo tener un stock de monitorización en consulta y en pacientes que tengo en mente ponerlos periódicamente, porque fijaros, pacientes con diabetes tipo 2 partimos de una glicada de 9,1, un sensor ciego es el iPro. Fijaros qué podría ser si el sensor no es ciego, con un sensor cada 4 meses y una intervención con los resultados del sensor se baja la glicada a un punto. Muy interesante en este trabajo, analizan las intervenciones que se hacen a raíz de la visualización de los datos y llama la atención que después del primer sensor el 100% de los pacientes tienen un cambio de tratamiento y una intervención educativa remitiendo a consulta de educación tanto para temas nutricionales como de modificación de insulina. Después del cuarto sensor no precisan ir a esa intervención intensiva de educación, sino que son dudas o cambios que se resuelven a consulta, pero se siguen haciendo cambios de tratamiento. 50% después de 4 sensores modificamos insulina y en un porcentaje alto se modifica tratamiento no insulínico. ¿Qué va a ser lo próximo? Bueno, pues no podemos decir nadie en qué plazo, pero lo más próximo probablemente es la financiación de la monitorización en pacientes sin insulina basal. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se pueda asumir el gasto, ¿no? Francia ya está en ello, la agencia de evaluación, como sabéis, ya recomienda la financiación del sistema en pacientes que no están en tratamiento insulínico y es en base a la evidencia de eficacia y de disminución de los ingresos. Y bueno, pues cada vez más en los congresos, pues sabéis, hay evidencia de su utilidad en pacientes que no están en tratamiento con insulina. Este es el último metaanálisis, incluye 4 ensayos con monitorización en tiempo real y 2 con flash, y estos son los resultados. Son estudios con Ns pequeños, de corta duración, pero reducción de glicada, mejora de glucométrica y disminución de variabilidad. Ahí está el dato y como profesionales, pues sabéis que estamos obligados a conocerlo. Y ya más breve, tecnología aplicada a tratamiento, a administración de insulina. Bueno, pues tenemos las plumas conectadas. Sabéis que hay una hoja de ruta que están siguiendo las plumas en multidosis desde la jeringa. Algunos de nosotros hemos conocido a pacientes en tratamiento con jeringa, las plumas, plumas con el dato de la visualización de las plumas y capuchones, primero con el dato de la visualización de la dosis de insulina, plumas conectadas a aplicaciones que integran esa información con monitorización o con glucómetros, y estamos aquí, ¿no? En el paso 4 de esta, como digo, esta ruta que están siguiendo los SmartPen, y es la integración con monitorización, con calculador de bolo, con datos de dosis omitida, con datos de insulina activa. Hay más sistemas. Siempre que se habla de estos sistemas, pues sale una lista de sistemas que no están comercializados en nuestro país. Los conocéis, yo recuerdo los que tenemos disponibles, los sistemas de Novo Nordisk, el capuchón de InsuClock para cualquier pluma, y el sistema InPen de Medtronic, que integra pluma conectada a aplicación, que es calculador de bolo y de registro de datos, y con o sin monitorización. Pero no olvidemos que estos sistemas únicamente registran, almacenan y transfieren la información. Son las aplicaciones a las que se conectan las que completan esta información, como digo, con recordatorios de emisión de dosis, con informes como el InPen, que incluye el informe de la insulinométrica, que me parece interesantísimo, pero son las aplicaciones a las que se conectan. ¿Hay evidencia de plumas conectadas de eficacia en diabetes tipo 2? Pues el único estudio específico en diabetes tipo 2 es este, que lo hace el grupo de Unpierrez. El resto de evidencia que tenemos en diabetes tipo 2 es poca y es mezclada con pacientes con diabetes tipo 1. Este estudio no ha llegado a publicarse.
sí que parece que demuestran mejora del control, pero bueno, ha sido una comunicación a un congreso y no ha llegado a publicarse. Pero yo planteo, ¿por qué no? Es verdad que la estrategia quizá comercial de lanzamiento de las plumas y los capuchones iba dirigido, o lo hemos asociado quizá equivocadamente a pacientes con diabetes tipo 1, pero ¿por qué no utilizarlos en pacientes tipo 2 que están con multidosis, ¿no? Quizá en estos pacientes es más frecuente los olvidos. Muy interesante en el caso de cuidadores, cuando son varios cuidadores en un día, residencias de ancianos, personas dependientes. En el caso, sobre todo, en mi experiencia, de familiares que administran la insulina, muchas veces la ponen tarde por miedo a la hipoglucemia, más que los propios pacientes, y muchos casos de deterioro cognitivo incipiente que no nos damos cuenta y está ahí. Realmente me parece una herramienta muy interesante. ¿Y por qué vamos a diferenciar al paciente con multidosis y variabilidad de un paciente con diabetes tipo 1, ¿no? Este es un caso de una paciente mía, no sé si tenéis alguna descarga tan mala como esta. Es una paciente que cada vez que viene a la consulta me asegura que se pone la insulina. Voy a Lamia, que es donde prescribimos, la paciente retira religiosamente la insulina de la farmacia. Con esto, si yo le creo, tengo que subir cada vez que viene la insulina. Si yo tuviera una pluma conectada, realmente saldríamos de dudas, ¿no? Y bueno, claramente se la voy a poner. Bueno, Smart Pen, plumas conectadas, sistema que parece que debería formar parte de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Claramente está en desarrollo, disponemos de calculadores de bolos, pero bueno, es una reivindicación, ¿no?, que nos faltan todos estos datos para que realmente el calculador de bolos sea un sistema de ayuda a la toma de decisiones, y disponemos de calculador de bolos, diabetes M, social diabetes, con su listado de alimentos que sirve de consulta muy interesante también para el paciente con diabetes tipo 2 que usa calculador. La plataforma que desde consulta, yo es la que manejo, podemos modificar los parámetros en remoto y el paciente recibe en la aplicación ya los parámetros modificados, y por supuesto el sistema InPen, bueno, accesible en la mayor parte de los pacientes mediante concurso y limitado a algunas comunidades. Ya estoy acabando. Bombas de insulina. ¿Qué dicen las recomendaciones de las sociedades? Bueno, por supuesto, no es una recomendación, o deberíamos ofrecerle, como dice en el caso de diabetes tipo 1, lo plantean como una opción de tratamiento del paciente con diabetes tipo 2, siempre la coletilla de que sea capaz de usarlo de forma segura. La evidencia es muy pobre. Hay este metaanálisis que me recuerda a los primeros metaanálisis de las bombas de insulina, bueno, cuando empezaron con los sistemas antiguos. Fijaros las fechas de los estudios, plumas descatalogadas, estudios que no incluían monitorización. Bueno, esta es la diferencia que se obtiene de glicada, 0,3 de media. Lógicamente, con esto nunca se llegará a probar las bombas de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2, pero más interesante es este artículo de revisión que sí incluye estudios antes-después, que es donde realmente los pacientes mejoran. Y estas son las conclusiones. Mejora el control de la glicada muy significativamente, mejora la variabilidad, mejora los datos de monitorización, disminuye la dosis de insulina y lo hace de forma segura, pero el artículo de revisión, que os lo recomiendo, bueno, reconoce las barreras, ¿no?, la complejidad de estos sistemas para muchos pacientes con diabetes tipo 2, la formación y la educación es más compleja. Por supuesto, los costes no cubren las necesidades de los pacientes con grandes necesidades de insulina, y no disponemos de ensayos clínicos. Ensayos clínicos que tendrán que encontrar, bueno, mejoran los datos de monitorización, el seguimiento tendrá que ser largo. En la diabetes tipo 2 necesitamos mejora de otros aspectos del control metabólico, no solo del control glucémico. Muy importante la repercusión en estos sistemas del tratamiento con fármacos no insulínicos y cubrir las necesidades, como digo, de los pacientes insulinoresistentes. Quizá por estas barreras, sabéis, en Estados Unidos se han comercializado sistemas más simples. El sistema Vigo es una bomba parche que se cambia cada día, que tiene una tasa de basal fija, y apretando este botoncito el paciente se pone los bolos de 2 en 2. Secure bueno, desarrolló un sistema parecido, bomba parche de 3 días, basal fija,
botoncito para aplicar bolos y el formato Simplicity se aprobó en el 2022 y es exclusivamente para la administración de bolos en pacientes con diabetes tipo 2. Lógicamente, la formación, el coste y facilidad de estos sistemas no tienen nada que ver con la complejidad de otros sistemas. Y ya acabo, esta es la última diapositiva o las dos últimas. ¿Qué hay de sistemas automáticos en diabetes tipo 2? Bueno, pues empieza a haber evidencia, empieza a haber ensayos clínicos y estudios observacionales. Este es muy interesante del grupo de Umpierrez, Tandem Control IQ, más de 5.000 pacientes, vida real, 500 pacientes con diabetes tipo 2, la mayoría venían de Basal IQ, pero había algunos que venían de multidosis, con glicada de partida lógicamente peor que este 7,3, que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, pues aún así, mejora de casi del 10% de tiempo en rango y mejora de la glicada. También en pacientes con diabetes tipo 2. El primer estudio con Omnipod 5 que se hace en diabetes tipo 2, partiendo de multidosis. Fijaros cómo mejora la glucométrica y la glicada, y los autores confirman que estos resultados son los mismos que se han obtenido con este sistema en diabetes tipo 1. Y por último, y esta sí es la última, incluso sistemas totalmente automáticos se están estudiando en diabetes tipo 2 sin anuncio de comidas ni ejercicio. Este es un metaanálisis, esas son las mejoras que se obtienen en el control y es verdad que son estudios a veces de unas horas de duración, de muy corta duración en general, incluso en pacientes ingresados en diálisis, nutrición artificial, es decir, en unas situaciones clínicas un poquito especiales. Y ya acabo, más que conclusiones, son reflexiones que se me han ocurrido. La heterogeneidad de la diabetes tipo 2 hace que más que nunca, como ningún otro tipo de diabetes, tendríamos que individualizar la tecnología. Recordemos que tenemos a nuestra mano la tecnología digital, que es una herramienta muy interesante para los pacientes y para facilitarnos nosotros las consultas. No hay duda de la eficacia de la monitorización en tipo 2, pero todavía hay una ruta que recorrer con este tema en nuestro país. Y ya tenemos evidencia de eficacia prácticamente la misma de sistemas híbridos que en diabetes tipo 1. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, María José, excelente presentación. Nos has hecho un recorrido muy interesante sobre todas las herramientas tecnológicas que podríamos usar para nuestras personas, para los pacientes con diabetes tipo 2 que vemos en consulta. Animaros a participar, también a participar por vía web. Queda un poco de tiempo, o sea, te has ceñido muy bien al tiempo. Así que mientras surgen preguntas, que ya están surgiendo, voy a hacerte solo una, que un poco la quiero abrir a todo el mundo. ¿Qué pensáis? Bueno, vente para acá. ¿Cómo pensáis que se puede garantizar que esta tecnología pueda llegar al paciente que realmente la necesite? Es decir, ¿cómo crees que podríamos tener acceso a la tecnología según dando igual donde vivas, dando igual tal? Solo pensando en la tecnología, a lo mejor no estamos dando una determinada tecnología para todo el mundo sin realmente luego tener efectos positivos sobre ella, porque nos falta educación, porque lo queremos hacer de forma muy rápida. A lo mejor si consiguiéramos gestionar mejor eso, ¿podríamos tener acceso a todas las herramientas estas que nos has comentado? Bueno, como ves, son distintos tipos de tecnología. Realmente la tecnología, vamos a llamarla digital, aplicaciones que son, como digo, a mí las aplicaciones de los glucómetros, yo no sé si las utilizáis, a mí me parece una herramienta súper positiva y que hay evidencia realmente de mejora de control. Hay veces que, los pacientes con una insulina basal, por ejemplo, tienen un glucómetro, pero no le sacamos todo el partido a este recurso, que es tecnología. No nos vamos a engañar, es tecnología, no es un sistema de asa cerrada, pero es tecnología y que puede bastar para muchos pacientes. Realmente tenemos que emplear tiempo en esto. A mí me parece muy interesante las plataformas de descarga como ayuda para atender a estos pacientes, incluso la posibilidad de hacer telemedicina con ellos. Asociamos telemedicina a diabetes tipo 1, ¿por qué no? A diabetes tipo 2 complejo también, ¿no? Que a veces tienen dificultad de desplazamiento, personas que dependen de cuidadores para ir a la consulta y muchas veces los perdemos en el seguimiento. Como digo, nosotros tenemos una consulta de crónico complejo que lo utilizamos habitualmente a través de enfermería. Y, por supuesto, hay tecnología más avanzada que es la monitorización. A mí realmente estos datos de las diferencias por comunidades es muy llamativa. Cuando el paciente está en atención primaria y asume el inicio de esta monitorización y el seguimiento, creo que tiene que hacerlo con responsabilidad y hay que formarse.
Os digo porque, bueno, nos encontramos que, bueno, pacientes que el interés no ha sido mucho y realmente lo llevan como quien lleva, ¿no?, cualquier cosa. Realmente, hombre, hay que darle tiempo también, ¿no? Atención primaria está pasando, por lo menos en mi comunidad, un momento muy delicado, con mucha falta de profesionales, y esto, bueno, pues es una cosa más. Yo creo que hay que insistir, estar encima y dar tiempo, ¿no? Entonces hay que formarse, hay que recurrir a medios de formación, el que sea, no sé. Pero no se puede negar a un paciente esto por desconocimiento o por pereza o por falta de tiempo, ¿no?, de los profesionales. Sí. No sé qué pensáis. No quiero robaros yo. Por favor, vean preguntas ya por ahí. Bueno, gracias por tu excelente presentación que nos ha dado una visión 360 grados de toda la tecnología. Empezando para... Lo más importante es que estoy totalmente de acuerdo que la monitorización continua es una herramienta terapéutica, educacional para todas las personas con diabetes, incluidas personas con diabetes tipo 2. Pero creo que cuando se planteó la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid, que los pacientes con múltiples dosis de insulina tipo 2 recibieran este tratamiento, porque hay que considerarlo como una herramienta terapéutica, yo creo que desde el principio tú has puesto la heterogeneidad que hay en la diabetes tipo 2 y realmente la insulinopenia es un porcentaje muy bajo. Y de ese 20% de pacientes con múltiples dosis, en mi consulta... Perdona, eso es al diagnóstico, ¿eh? Sí. O sea, insulinopenia al diagnóstico. Pero, por supuesto que con la evolución hay exacto, más insulinopénicos. Sí, bueno, calcula un 30% que está con múltiples dosis. En mi propia consulta yo hice una evaluación y más del 50% de esos pacientes que venían de atención primaria con múltiples dosis eran pacientes que estaban inadecuadamente tratados y que se revertió con las nuevas herramientas farmacológicas. Hay que entender que el driver de la diabetes tipo 2 es el tejido adiposo y ahora tenemos herramientas mucho más potentes. Entonces, probablemente hay que plantearse que muchos de estos pacientes con múltiples dosis de insulina se beneficiarían de otras herramientas farmacológicas y no necesitarían esas pautas de múltiples dosis tan complejas en personas mayores, ¿no? Y era una manera, igual que tú has puesto, fue una manera de que vosotros mejoraseis el control de los pacientes, porque visteis que habían pacientes con muy mal control y otros con glicadas muy bajas. También era una manera, una herramienta para revertir aquellas pautas tan intensivas en pacientes que probablemente no se beneficiasen de esos tratamientos. El hecho de que en la Comunidad de Madrid, que me parece, no sé qué endocrinos participaron, para que los endocrinos no seamos capaces de prescribir a nuestros pacientes estos sensores, a mí me parece una auténtica vergüenza, porque al final hay muchos médicos de atención primaria, no aquellos que están más familiarizados, como nuestro compañero en la diabetes y que saben de diabetes, pero muchos médicos mantienen pautas de tratamiento muy intensivas que realmente no las necesitan y se beneficiarían de otras herramientas farmacológicas. Y era una manera de que se diera la vuelta a la tortilla a los tratamientos y buscar nuevas posibilidades para los pacientes. Con lo cual yo creo que en Madrid ha sido, bueno, considero que es un fracaso realmente, porque tenemos nosotros los endocrinos que decirles vayan a su médico de familia porque usted es candidato, ¿no? Y que a lo mejor tendría que ser aquel que vea al paciente, pero previa evaluación de realmente si lo necesita. Sí, totalmente de acuerdo. Con el fenotipado del paciente con diabetes tipo 2, lo que he querido transmitir es que a veces llegamos tarde, ¿no?, con la tecnología, que los pacientes que son insulinodeficientes desde el principio hay que poner multidosis, desde el principio tecnología y no, bueno, pues cuando la glicada se deteriora o cuando, ¿no? Y efectivamente, dentro de los otros subtipos tenemos a pacientes con multidosis que no deberían de estar con multidosis, sino que el enfoque terapéutico es distinto, ¿no? Parece que diabetes tipo 2 tenemos que ensayar a todos o intentar en todos tratamiento no insulínico. En todos tratamos al final, o parece, ¿no?, de la misma manera y realmente no. Y la tecnología debería llegar en tipo 2 mucho antes a muchos pacientes, a los pacientes realmente que lo necesitan y quizá al paciente mayor, abuelito, que sin riesgo de complicaciones y que a lo mejor está muy bien y muy tranquilo, con 3 controles al día y plano, pues a lo mejor estamos complicando la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso he querido transmitir, que nos queda un poquito todavía de definir, que a veces llegamos tarde, que hay que priorizar, que, bueno, realmente que el espectro de pacientes es amplísimo, ¿no? Bueno,
Estamos en tiempo de café, no sé si tenéis mucha gana o no, porque veo que hay muchas preguntas y me encanta ver también cómo online la gente se está animando a hacer preguntas. Entonces, voy a dar paso a algunas preguntas online, algunas prácticas, porque yo creo que es un esfuerzo también el que está haciendo la gente desde su casa. Mira, Mónica nos pregunta, dice, de respecto a los pacientes que no descargan datos en casa, o que hay una brecha tecnológica, ¿no sería recomendable instaurar la aplicación, en este caso dice LibreBrink, para dar la opción a tener esos datos luego en consulta? Lo que pasa es que LibreLink va en móvil, entonces al paciente lo que hay que hacer es, desde la primera sesión formativa, valorar si podemos bajar la aplicación al móvil, si tiene un móvil compatible y enseñar. Yo creo que es el enfoque educativo que se hace en la primera sesión, ¿no? Les vamos a enseñar el sensor o el lector o les vamos a enseñar el móvil, ¿no? Nosotros nos encontramos que hay muchos pacientes que no pueden utilizar móvil, que lo utilizan, para llamadas y poco más. Entonces, claro, la visualización desde consulta va unida a la aplicación y, por lo tanto, al móvil. Claro. También un familiar, sí. Crear cuenta de correo y descargar en casa, sí. Pero ya dependes del familiar. Sí, es verdad que en Murcia uno de los problemas que hemos tenido es que un porcentaje muy alto de las personas a las cuales se les ha puesto lo del dispositivo va con lector. Entonces, para nosotros sería muy cómodo que ya vinieran descargados. Tenemos que cambiar muchos de ellos al móvil, dándole la educación, muchos en primaria, porque es donde los estamos viendo ahora, porque las unidades de diabetes están muy saturadas, y otros enseñarle a descargarlo en casa. Pero que sería bueno si esto lo hiciéramos planificado de forma despacio y bien hecha. Igual la primera opción yo creo que siempre debería de ser el móvil. Está claro que en tipo 2 tiene que ser una herramienta para control desde consulta, no presencial. Ahorraríamos y mejoraríamos el control muchísimo más que si esperamos a que cada 4 o 6 meses el paciente venga a consulta, ¿no? Es decir, esto cada servicio, cada unidad se tiene que plantear cómo hacerlo y cómo estructurarlo, cómo agendarlo y cómo... Bueno. Muy bien. Nos pregunta Judith, amigo, de cómo plantean en Navarra la educación de la monitorización continua de glucemia en pacientes mayores. ¿Se le realiza al cuidador si se tiene? ¿Se explica una versión simplificada del uso del medidor? Bueno, realmente cuando toca educación tipo 2 es que lo ves perfectamente porque la sala de espera es, de lo más divertido. Sillas de ruedas, 2 cuidadores por persona, el familiar y la cuidadora. Bueno, generalmente estas personas se hace de forma individual. En principio los contenidos son los mismos, adaptados, pero se hace de forma individual y en todos se hace 2 sesiones. Es decir, a los 14 días vienen a hacer el cambio, ver qué problemas han tenido y, pues resolver dudas y a partir de ahí ya el material se entrega en el centro de salud. Es decir, nuestras educadoras hacen un informe que lo mandan a la enfermera del paciente, del centro de salud, y a partir de ahí ya la entrega de material se hace en el centro de salud. Muy bien. Hacen una pregunta aquí, Marisol Ruiz nos pregunta, si cada médico de familia y cada enfermera de primaria tiene una media de 10 personas con diabetes tipo 2 insulinizado complejo, ¿qué estrategias se pueden plantear para este perfil de pacientes de diabetes se beneficie de las propuestas tecnológicas? No sé si para ti o para mí. Sí, para ti. Bueno, yo qué sé, en principio es difícil, cada uno tiene que, se debe de autogestionar las consultas. Nosotros estamos haciendo un programa de consulta de alta resolución en diabetes, donde de forma proactiva vamos buscando a aquellas personas con diabetes que están peor controladas y le ofrecemos una consulta conjunta médico-enfermera de una duración de media hora, más o menos. Es difícil porque tenemos una saturación muy grande, pero a lo mejor es que no tienes que ver a esos 10 pacientes cuando vienen, sino que tienes tú un poquito que ir detrás de aquellas personas con diabetes que se puedan ver más beneficiadas. Igual sería el enfoque un poquito que podríamos intentar hacer desde primaria, sabiendo, y lo sé perfectamente, de la saturación en la que estamos sometidos todos los días, pero como en las unidades de diabetes yo creo que también estáis. Y a mí un aspecto importante, me parece que en atención primaria no solo se trata de poder visualizar los datos e interpretar el AGP, es que las necesidades que ves educativas a raíz de esas descargas que ves, y ahí es donde también los compañeros de atención primaria, tanto enfermería como médicos, hay que formarse y esas son las necesidades que ahora están viendo, ¿no? Manejo de insulinas rápidas, consejos nutricionales que a veces pues necesitan un refuerzo, o sea que exige un poco también una formación extra y que es un esfuerzo más. Vale. Estamos en hora. Me da muchísima pena no poder contestar, hacer todas las preguntas que tenemos online. Si
bueno, nos podemos comprometer a contestarla, ¿no? María José, a cada uno. Y no sé si aquí quería alguien... Sí, dime, solo que no veo un nada. comentario muy breve, que felicidades por la presentación. El programa educativo en diabetes tipo 2 de monitorización continua de glucosa que has planteado, estoy muy de acuerdo, unos conceptos más básicos y demás, y la importancia de que vengan este segundo día. Y añadiría que alguien debe valorar esa descarga ese segundo día, porque hay muchas sorpresas, ¿no? Y no puedes esperar como el diabético tipo 1, que quizá, bueno, que vuelva a consulta a los 6 meses, porque él mismo ya se gestionaba y ya solucionaba los problemas, estos no, y muchos, la mitad, te diría, hay que cambiar, realizar cambios de pauta, hasta desescalar en algunos casos y simplificar y retirar la monitorización a los 3 meses quizá. Y bueno, solo quería comentar esto. Nosotros nos comprometemos a una visita médica presencial al mes, es decir, con 2 sensores. Sí, porque el primero hay veces que para sacar conclusiones con 2 y al mes todos van con su cita médica. Bueno, daros las gracias a todos otra vez. Yo creo que hemos aprendido mucho y animaros a que después del café vengáis todos, que vamos a tener un taller muy interesante sobre las bombas parche. Enhorabuena a la organización, al comité científico y hasta el año que viene. Gracias.